Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta tarde te pedimos por el culto que va a hacer el hermano Tommy dirigido con tu Espíritu Santo, Señor, que tú seas iluminándolo en todo lo que debamos conocer de tu palabra y de los hechos históricos que se han dado alrededor de tu ministerio, Padre Santo. Bendícenos y permite que esto sea de gran ayuda para nuestra vida espiritual. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Sigámonos conectando con la historia en esta última hora del Shabbat. Meditemos sobre también lo que viene a este mundo, lo que viene a Colombia, y cómo estas personas que sufrieron tanto pudieron encontrar fortaleza en Jesucristo, o más bien hicieron de Jesús su fortaleza. Y el Señor Jesús les dio la fe que necesitaban, porque no era de ellos, es Jesús que estaba obrando esa fe en ellos. Dice, creo que es 2 Timoteo 3:12 o 1 Timoteo 3:12, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Creo que es 2 Timoteo 3:12. Y sí, es 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y en realidad la persecución no ha llegado porque pues el pueblo de Dios no despierta oposición. No hay no hay nada que preocuparse, digamos, para los malignos. Sin embargo, el Señor está levantando un pueblo silenciosamente. Pero noten que el texto dice todo el que quiera. Ahí no dice todo el que esté ya viviendo piadosamente. Vivir piadosamente, la palabra piadosamente significa vivir un estilo de vida que agrade a Dios. Eso es la piedad. Y Eh, sí, no, que yo digo que cuando dice quiere, es como que el que desea entregarse libre albedrío a él, ¿no? sí, sí es interesante. Es ese verbo en griego es anhelar, desear, suspirar por eso. Es decir, aunque no lo sea todavía en perfección o en algo eh, que el Señor nos quiere llevar, tiene ese anhelo en su corazón, por lo menos tiene y está resuelto a caminar por ese lado. Está, tiene propensión a vivir piadosamente, ¿sí? Entonces, interesante. Dice la hermana Alcira, entregar su voluntad, su libre albedrío al Señor. Solo es eso, solo es querer. Y se va a despertar la persecución. Y eso uno lo puede experimentar a la misma familia, en la misma iglesia. Se levanta la persecución ahí mismo. Ni siquiera empieza por los del mundo. Y esto fue lo que levantó la persecución en la Edad Media, porque definitivamente la vida piadosa de estas personas, el querer, no eran perfectos, porque el Señor dice en la iglesia de Esmirna que no, que habían problemas, tienen nombre que viven pero están muertos, sus obras no son perfectas, o sea, hay problemas, pero quieren vivir piadosamente en Cristo, no por sí mismos, sino en Cristo. Entonces, eso despierta posición porque los ultracatólicos se ven amenazados. Los que son católicos de nombre se ven amenazados, que solo les interesa el poder, como en la época de antaño con los apóstoles. El sistema religioso se vio amenazado. El sistema en el que vivían se veía amenazado y asimismo sucede en el siglo XVI y en Países Bajos. La confesión belga, esta es la confesión belga donde preparan simplemente un papelito donde dice creemos en esto y aquello. Pero ese papelito se necesita en ese momento porque todos están dispersos, desparramados por Países Bajos, escondiéndose en los sótanos de las casas,
en los salones así vacíos como este, que funcionan como de pronto asambleas, funcionaron en el pasado como asambleas legislativas, ya no los usan más, entonces los usan como lugares de culto secreto. No pueden cantar así a alta voz como nosotros tenemos la libertad. Tienen que alabar suspirando, porque los inquisidores están tras esos muros, están revisando todo, son como espías y todo lo sospechoso ya lo llevan al calabozo. Y miren o sea, el riesgo que se toma cada uno. Las monjitas que salen liberadas de los conventos, liberadas por el Evangelio de Cristo, ahí sentadas, madres con sus hijos pequeñitos, arriesgándose, ¿sí? Porque donde sean eh, descubiertas, de una vez lo llevan a la hoguera a él y al niño, o le quitan al niño. Es una cosa terrible lo que está sucediendo ahí en Países Bajos, pero aún así la fe del Señor es impresionante y el hambre que tienen por la palabra de Dios en Países Bajos es un hambre que yo creo que supera a toda Europa. Ya lo vamos a ver. Y vamos a seguir entonces qué pasa adelante de la convención de la confesión belga. Fue durante ese mismo verano, 1565, cuando Catalina de Medici y el duque de Alba celebraron su célebre conferencia en Bayona. Poco después llegaron a los Países Bajos rumores que pasaban de tierra a tierra y de boca en boca de que se había urdido un oscuro complot entre estos dos personajes, cuyo objetivo era la extirpación total de las nuevas opiniones. Estos rumores se correspondían con lo que se decía que se había acordado en una de las últimas sesiones del Concilio de Trento, que había cerrado sus sesiones el año anterior y por ello se hizo mayor hincapié en estos susurros. Empieza ¿cómo podríamos decirlo? Un voz a voz de que hay una conspiración para extirpar a los protestantes de toda Europa. Y está liderada por dos personajes pues siniestros en la historia, Catalina de Medici y el Duque de Alba, dos personajes sin alma y desde luego pues ellos son pues víctimas también. Y, pero son tiranos y se desarrolla un carácter sangriento y sanguinario con ellos. Y se escucha que tienen un plan para extirpar a los protestantes de Francia, de Alemania, de Inglaterra, recuperar a la parte alemana protestante luterana, aplastar a los protestantes de Países Bajos y pues ni qué decir de España. Todo eso se está configurando. Ellos son los dos personajes que se reúnen en este lugar, en Bayona, y se cuela esa información de alguna forma. ¿Ok? Catalina de Medici y el Duque de Alba. Se está urdiendo un plan para hacer una redada en toda Europa y acabar con todo el pueblo del Señor, que finalmente es eso. Y le llega eso a Guillermo de Orange, esa información de esa conspiración, pero también se entera de otra cuestión. Vamos a leerlo aquí. Parecían recibir aún más autenticidad, al menos a los ojos de Guillermo, príncipe de Orange, por la circunstancia de que un complot exactamente idéntico le había sido revelado 6 años antes por Enrique II, cuando el rey y el príncipe estaban cazando juntos en el bosque de Vincennes. El resto de la partida de caza los había dejado. Enrique y Guillermo estaban solos, y la mente del rey francés estaba llena de complot. Y considerando al príncipe, entonces el amigo íntimo tanto de Felipe II como el duque de Alba, un depositario seguro del gran secreto, comunicó al príncipe los detalles del plan,
desafortunadamente para él, pero muy felizmente para la humanidad. Cuando Guillermo de Orange todavía no había salido a protestar y era de la corte, se van un día de caza. Ellos, los príncipes en esa época, les gustaba mucho cazar animales. Hoy en día cazan personas, pero en esa época eran animales. Y se iban de temporada de caza. En una de esas, como que queda Guillermo de Orange y Enrique II en el bosque. Quedan solos. El otro equipo se va y Enrique II ahí, pensando que puede confiar en Guillermo, pues le cuenta el plan. Hay un complot, hay un plan. Vamos a ver qué le cuenta. Enrique II le dijo que temía que su trono fuera arrastrado por la avalancha del protestantismo, pero que esperaba, con la ayuda de su yerno Felipe II, librar pronto a Francia del último hugonote. El monarca continuó explicando al príncipe cómo debía hacerse esto, atrapando a los protestantes en el primer momento conveniente, destruyéndolos de un solo golpe y extendiendo la misma purga exhaustiva a todos los países a los que se había extendido la herejía. Guillermo no podía estar más asombrado, aunque la tierra hubiera bostezado repentinamente a sus pies. Sin embargo, llevó el secreto en su pecho desde aquel oscuro bosque, sin permitir que el rey francés leyera, por palabra o mirada suya, la conmoción que le había producido la revelación. Y lo conservó en su pecho durante años, sin hablar de ello con nadie, aunque desde el momento en que llegó a su conocimiento, comenzó a moldear su conducta. De esta circunstancia recibió el significativo nombre de Guillermo el Silencioso. Bueno, vamos a explicar aquí. Este es el rey de Francia, Enrique II. Esta es la esposa, Catalina de Medici. Una de las hijas de ella, de ellos dos, Catalina y Enrique, es la actual esposa de Felipe II, ¿ok? Del sanguinario Felipe II, del cual estamos hablando, hijo de Carlos V, que ahora está gobernando. Enrique le cuenta en ese bosque el secreto de que están urdiendo un plan para exterminar a todos los protestantes, no solamente a los hugonotes de Francia. Los hugonotes son los que son los protestantes de Francia en ese momento, así los llaman. Guillermo está asombrado, desde luego, de lo que están tramando, pero se queda en silencio. Como dice acá, llevó el secreto en su pecho. No se puso a escandalizarse, pero tampoco se quedó tranquilo. Y ese silencio, pues, digamos que le sirvió, porque después él va a atar caos. O sea, Dios como que le está mostrando a Guillermo con quién es que está trabajando, ¿sí? Él era simplemente un oficial, un soldado, pero se vuelve importante por unas batallas que gana, lo elevan de rango, hereda unas propiedades de parte de su familia, entonces como que ingresa a la nobleza y siendo de la corte, recordemos que Guillermo fue educado luterano sus 11 primeros años y esto empieza a mover el corazón de Guillermo, ¿sí? Esto empieza a mover el corazón de Guillermo y acá empieza por cosas de Dios, digo yo, porque él se entera de este plan, ¿sí? Y entonces después lo va, digamos, a despertar a Guillermo como en ese sentido de qué es lo correcto y para quién está trabajando. Todo esto se va a unir. Por eso dice acá que esos tres rumores, el de Bayona, ¿cuál es el de Bayona? La reunión de estos dos, Catalina de Medici y el duque de Alba, el concilio de Trento y ese secreto que se le comunicó a Guillermo en ese bosque de Vincennes. Dice acá, permítame leer porque aquí pues para explicar voy a ponerlo un poquito más grande. Dice acá,
apuntaban a una tormenta que se estaba gestando de una severidad superior a la habitual y que debía estallar sobre toda la cristiandad. Ese era el plan, en la que los Países Bajos desde luego no podían dejar de tener su parte. Pero lo que se había tramado en Trento, es el Concilio de Trento, entre los padres era casi tan poco conocido como lo que se había acordado en Bayona entre Catalina y Alba. La verdad completa, el plan definitivo, dice acá, estaba encerrado en los archivos del Vaticano, como muchas cosas, de donde es probable que haya venido su primera sugerencia y en los pechos de la pequeña camarilla que se reunía en las sesiones de dosificación del concilio. Este es el Concilio de Trento. Lo que se planeó allá es un nuevo orden mundial y es la extirpación del pueblo de Dios, el protestantismo, los fieles del Señor. El Concilio de Trento se desarrolla en el término de desde 1545 a 1563. O sea, estamos hablando de 18 años, un concilio, 25 sesiones, 3 papas. Ahí ustedes ven a los 3 papas. Pablo III, Julio III y Pío IV. Son los 3 que participan en el Concilio de Trento. Desde luego se van muriendo, pues como son viejos, casi no duran. Y finalmente termina en 1563 el Concilio de Trento. Y el plan de ese concilio fue terminar el protestantismo en toda Europa. No sabemos qué más, cómo iban a ponerse un orden mundial, como dice acá el historiador. Eso queda encerrado en los archivos del Vaticano. ¿Ok? Pero como se fuga este secreto que le cuenta Enrique II a Guillermo, ese secreto allá en el bosque, cuando estaban de casa, el rumor que viene de la reunión entre Catalina de Medici y el duque de Alba. Entonces, pues eso empieza a atar caos en la mente de Guillermo. Dice, esta gente quiere acabar el protestantismo y eso significa que los Países Bajos lo van a dejar arruinado totalmente. Ahí él empieza a entender la magnitud del asunto. Vamos a seguir leyendo. Tome una pregunta. O Sí, sea, ese señora. Concilio de Trento, el objetivo era acabar con el protestantismo en Europa o en los Países Bajos. Toda Europa. A toda Europa, listo. Toda Todo, Europa. incluyendo la toma de Alemania. Era un ambicioso plan. Okay, eso era coger país por país como simultáneamente una redada y empezar a acabar con todo. Y a retomar el norte de Alemania que, pues estaba perdido para ellos, para la otra facción, ¿no? Pues estaba en las manos de la otra facción. Ahí sí iba a armar la grande. Entonces, ese fue el Concilio de Trento. Viendo que cada día llegaban nuevas y más tiránicas órdenes desde España y que el déspota estrechaba su dominio sobre su país. Los principales nobles de los Países Bajos decidieron ahora unirse para evitar, si era posible, la esclavitud total de la nación. El compromiso, como se llamó a la Liga de los Nobles, se formó a principios del año de 1566. Su primera propuesta se hizo en un congreso celebrado el día de la boda del príncipe de Parma, 3 de noviembre de 1565, en el que predicó Franciscus Junius, ministro de la congregación hugonote de Amberes. Gracias, hermano. Bueno, entonces Guillermo dice, esto nos van a coger aquí. No, o sea, esto ya se viene, ¿no? Como cuando uno siente, esto ya se vino. Y toda esta información que recibió Guillermo de diferentes fuentes y sin proponérselo, Dios le fue mostrando esas cosas. Entonces él se alerta y dice, no, hay que unirnos. Por eso se unen los principales nobles de Países Bajos. ¿Ok?
porque la situación iba a ser insostenible. O sea, si ya lo estaban acabando y no habían empezado el plan, imagínense cuando empezaran el plan. O sea, Países Bajos lo iban a arrasar. Entonces, en ese nuevo orden mundial, aquí nos van a acabar. Entonces ellos se unen. Aquí se unen. 3 de abril de 1566. Fecha clave ahí en Países Bajos. 200 nobles y caballeros. Puros militares, como ahora. Los patriotas son casi todos militares. Encabezada por el alto mando militar Brederode, entró en Bruselas. Ese noble, este de acá, Brederode, dice que su comitiva remontaba a su linaje 500 años atrás. O sea, él era, sus ancestros, todo eran de ahí, de Países Bajos. O sea, ellos son de Países Bajos. Y ahí entonces entra él, que encabeza esa comitiva, y se unen los nobles. Orange es el que está también detrás uniendo, ¿sí? Con Brederode y con sus dos amigos, Egmont y Horn. ¿Ok? El conde de Egmont y el conde de Horn. Entonces ellos como que son los, empiezan a liderar eso y dicen unámonos, formemos como una coalición, una liga, porque, o sea, aquí nos van a acabar. Y entonces esto despierta a, sí, toda esta información despierta a Orange. Recordemos lo del Concilio de Trento, lo de lo que le comunicó el rey de Francia en el bosque de Vincennes y la conferencia de Bayona entre Catalina y el duque de Alba. Estos dos personajes muy sanguinarios, y vamos a ver a Alba, este duque de Alba va a tener allí que pelear en Países Bajos. Entonces, pues se unen, ¿ok? Y van a hacer algo que uno no se imagina que van a hacer. Pongamos atención a lo que va a suceder porque esto me parece increíble. Al día siguiente, el número de los confederados en Bruselas se vio incrementado por la llegada de una centena de caballeros. Su paso por las calles fue saludado, como el del primero, por las aclamaciones del pueblo. Ahí van, decían, los libertadores de nuestra patria. Al día siguiente, 5 de abril, todo el cuerpo de confederados vestidos con sus más ricas ropas se dirigió en procesión al viejo palacio de Vandrate y pasando por el majestuoso salón en el que Carlos V, 11 años antes, había abdicado de sus soberanías, entraron en la sala de audiencias del regente de los Países Bajos. Margarita contempló no sin emoción esta asamblea de caballeros que había llevado a sus pies los agravios de una nación oprimida. Brederode actuó como portavoz. Orange poseía el don de la elocuencia, pero este aún no se había enrolado entre los confederados. Guillermo el Silencioso nunca volvió sobre sus pasos, por lo que meditó bien su camino antes de avanzar. Bueno, entonces aquí esta conferencia o esta reunión o esta liga de nobles, le llegan 100 caballeros más. Entonces, ¿cuántos vamos? Mire, 200 nobles y caballeros más 100 caballeros más. ¿Cuánto da eso? Da 300, ¿no? 200 más 300 más 100 da 300. Muy parecido al ejército de Gedeón, ¿no? Eran 300. Me acordé de ese número. Y llegan al Palacio de Brabante, allá donde aplicó Carlos V, donde había estado allá sosteniendo a Carlos V, el mismo Guillermo de Orange. Y se le presentan a doña Margarita, la media hermana de Felipe, la hermana de Felipe. Y allá entonces van a dirigir sus medidas, su protesta, y le van a exigir que acaben la Inquisición. Sí, allá van a empezar a ejercer presión. Como dice acá, Margarita contempló no sin emoción esta asamblea cuando le llega a todos esos 300 ahí encima. Bueno, doña Margarita dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué ustedes qué quieren? Ese movimiento se le llamó o se le conoce en la historia como el grupo de los mendigos, porque ahí uno de
la corte de Margarita los llamó despectivamente mendigos. Le dijo: Margarita, no se ponga a perder el tiempo con estos mendigos, así en forma despectiva. Y alguien de ellos lo escuchó. Dijo: mendigos, pues seremos mendigos, así nos vamos a llamar. Entonces quedaron los mendigos y solicitan a Margarita abolición total de la Inquisición y abolición de los edictos que se habían promulgado contra el protestantismo. Ellos empiezan a ejercer presión, a actuar ahí mismo. ¿Ok? Interesante. En una reunión celebrada en Pentecostés de 1566, en la que estuvo presente el señor de Aldegonde, que estaba destinado a desempeñar el papel más distinguido después de Orange en el drama que se avecinaba, se resolvió que se abrieran las iglesias y se celebrara públicamente el servicio divino en Amberes, como ya se hacía en Flandes. En algunos lugares, los reformados se reunieron en número de 7.000, en otros 15.000, de Flandes Occidental, donde la predicación en público tomó su auge. Pasó a Brabante y de ahí a otras provincias. Al principio, los fieles buscaban la penumbra y el aislamiento de los bosques. A medida que se fueron haciendo más audaces, se reunieron en las llanuras y lugares abiertos. Y por último, se reunieron en pueblos, en ciudades y en los suburbios de las grandes ciudades. Acudían a estas reuniones en un primer momento desarmados, pero al verse amenazados y a veces atacados, se presentaban con palos y piedras, y al final se proveían de las más formidables armas de espadas, pistolas y mosquetes. La historia de la independencia de Países Bajos está pero súper atada a la reforma protestante. Los nobles invitan a la gente a salir de los lugares ocultos. Dicen: hagamos culto al aire libre. Invitan a la gente, desde luego, los que quieren, los que pues tienen miedo, pues no, pero la respuesta es monumental. Todos deciden salir a las calles a tener cultos ahí. Sí, de pronto no en las ciudades, pero sí fuera de las ciudades, pero al aire libre. Es decir, ya no se iban a esconder más. Eso fue lo que, bueno, su corazón, en sus planes, ellos dijeron: no, tenemos que hacer culto libremente, al aire libre. Desde luego, pues ellos llegaron allá y empezaron a recibir piedras, palos y todo eso, pues ellos también se armaron, no para atacar a la gente, sino para que vieran que pues ellos no se iban a dejar. Y así fue, hermanos. Reuniones al aire libre ahora. Miles de personas, cientos de personas se reunían, todas las ciudades más importantes de Países Bajos. Arriba, Ámsterdam, Haarlem, Utrecht, todas esas ciudades importantes a las afueras. Ustedes ven ahí cerquita la ciudad está acá. Y acá en las afueras, en el bosque, ahí están escuchando la palabra del Señor, haciendo cultos al aire libre. Empiezan a cantar, imagínense ustedes, 5.000 personas cantando salmos, porque eso es lo que cantaban ellos, entonando salmos. Eso retumbaba en los bosques, llamaba la atención de los demás ciudadanos de Países Bajos, y muchos querían estar presentes en esas cultos al aire libre. Desde luego, eso no es tan fácil, pero bueno, no sé, el Señor les puso eso en su corazón. Sigamos a ver qué pasa. La Inquisición, ustedes se imaginan todo eso ahí. Bueno. Se dice que la primera predicación al aire libre en los Países Bajos tuvo lugar el 14 de junio de 1566 y se llevó a cabo en los alrededores de la ciudad, donde el predicador fue Herman Modest, que antes había sido monje, pero que ahora era el pastor reformado. Este hombre, dice un cronista papista, fue el primero que se aventuró a predicar en público y hubo 7.000 personas en su primer sermón. El explorador del gobierno
como se llamaba el jefe del ejecutivo, al enterarse de la reunión, montó su caballo y salió al galope para dispersarla. Al llegar al lugar, entró audazmente en medio de la multitud, con una espada desenvainada en una mano y una pistola en la otra, y se abalanzó sobre el ministro con la intención de apresarlo. La gente, sorprendida y sin armas, pareció por un momento que iba a dispersarse, pero recuperando el valor, se aprovisionaron abundantemente de piedras a falta de otras armas y saludaron al oficial con tal lluvia de proyectiles por todas partes que, arrojando su espada y su pistola, pidió cuartel, al que sus captores le admitieron. Escapó con vida, aunque muy magullado. Y eso era lo que le esperaba a los oficiales que se acercaran a una de estas reuniones a apresar al ministro o a alguno de ellos. Ahí junticos tenían que estar. Pero eso fue como una premisa. De ahí en adelante ya no se atrevían a molestarlos, cosa curiosa, ¿sí? Y pudieron seguir haciendo reuniones al aire libre. O sea que la cuestión está prosperando, impresionante, en medio de la Inquisición. ¿Ok? En medio de la Inquisición, porque la Inquisición está activa ahí, solo que los príncipes pidieron que se anulara, se quitara el poder a la Inquisición. Momentáneamente se quitó, porque a Felipe no se ha enterado de esto que está pasando. No me puedo imaginar cuando a Felipe le llegue la noticia. Pero mientras, pues, aprovechemos. Dice, la segunda gran predicación en el campo tuvo lugar el 23 de julio siguiente, reuniéndose la gente en un gran prado en los alrededores de la ciudad de Gante. La palabra era preciosa en aquellos días y la gente, sedienta de oírla, se preparó para permanecer 2 días consecutivos sobre el terreno. Su disposición se asemejaba más a la de un ejército acampando en la de una multitud pacífica reunida para el culto. Alrededor de los fieles había un muro de barricadas en forma de carros y carreteras. Había centinelas en todas las entradas. Un rudo púlpito de tablones fue apresuradamente levantado y colocado en lo alto de un carro. Moded era el predicador y su alrededor había muchos miles de oyentes que escuchaban con sus picas, hachas y pistolas a su lado, listos para ser agarrados de una señal de las centinelas que vigilaban alrededor de la asamblea. Uy, eso era muy tremendo, hermano. El predicador le ponían como una barricada para protegerlo. Ahí había gente listos a actuar. Alrededor ponían vigilantes, ¿sí? Con picas, hachas, pistolas, lo que hubiera. Y están pendientes vigilando. ¿Ok? ¿Cuánto duró el culto? Mire, 2 días. Así era la actitud de las personas. El hambre de la palabra era impresionante. ¿Ok? Y así se predicaba. Ustedes ven una pintura de lo que estaba sucediendo. Predicador aquí, protegido ahí también por los árboles. Cerca a esta hora estaban como alistándose. Gente con, como dice ahí, picas, hachas, pistolas, lo que sea, lanzas, para proteger al predicador. Alrededor de la gran multitud habían vigilia, la gente sentada en el piso, hermanos,
cultos que duraban toda la tarde. Eso era derecho. Almorzaban y derecho hasta que oscureciera, cantando, alabando al Señor, escuchando y aprendiendo de la palabra. Qué maravilloso es. Eso no pasó en ningún país. Noten que cada país tiene sus cosas, ¿no? Eso no pasó en ningún país. Frente a las entradas se erigían puestos, en los que los vendedores ambulantes ofrecían libros prohibidos a todos los que deseaban comprar. A lo largo de los caminos que se adentraban en el campo estaban apostadas algunas personas cuyo oficio era indicar al pasajero ocasional que se acercara a escuchar el Evangelio. Después del sermón se traía agua de un arroyo vecino y se dispensaba el sacramento del bautismo. Una vez terminados los servicios, la multitud se dirigía a otros distritos, donde acampaban de la misma manera y permanecían en el mismo espacio de tiempo, y así pasaban por Flandes Occidental. Estos conventos se cantaban siempre, en estos conventos se cantaban siempre los salmos de David, traducidos al neerlandés, las odas del rey hebreo, entonadas por entre 5 y 10.000 voces y llevadas por la brisa sobre los bosques y los prados, podían oírse a grandes distancias, deteniendo al labrador cuando giraba el surco o al viajero cuando seguía su camino y haciéndole detenerse y preguntarse de dónde procedía la música. Alabanza en medio de los bosques. Imagínense eso, entre 5.000 y 10.000 voces unidas, cantando y alabando al Señor. Eso atraía más gente aún para poder también enseñar la palabra. ¿Okay? Cada día llegaban nuevas y más severas provisiones de la duquesa de Parma contra los predicadores del campo. A finales de junio envió órdenes a los magistrados de Amberes para dispersar todas estas asambleas y colgar a todos los predicadores. Si la duquesa hubiera acompañado estas órdenes con tropas para hacerlas cumplir, su ejecución habría sido posible. Pero la gobernadora, para su disgusto, no tenía ni soldados ni dinero. Sus mosqueteros y ballesteros se encontraban en muchos casos entre los frecuentadores de estas reuniones ilegales. Emitir edictos en estas circunstancias era totalmente inútil. Los magistrados de Amberes respondieron que, si bien encargarían de que no se celebrara ningún encuentro en la ciudad, debían declinar toda responsabilidad en relación con aquellos enormes masas de hombres, que a veces ascendían a 15 o 20.000, que tenían la costumbre de salir fuera a las murallas para dar sermones. Era mucha más la gente que estaba escuchando la palabra de Dios que los que estaban sirviendo a la corte de Margarita. Como dice acá, no tenía ni soldados ni dinero para semejante multitud. O sea, para tener una multitud es un sermón de esos de 15.000, 20.000, porque iban aumentando. Empezamos con 7.000, pero ya van en 15.000, 20.000 personas en un solo sermón, hermanos, en un solo servicio, un culto religioso protestante. Y llegaban los edictos desde España. Felipe no se ha enterado del asunto. Y la mano de Dios los está protegiendo, porque ay, Dios mío, y no puede hacer nada. Los propios soldados de la corte Margarita, en muchos casos se encontraban entre los que asistían a esas reuniones ilegales. O sea que la gran mayoría de Países Bajos estaba bajo el protestantismo. Se dice que 3/4 partes de todo Países Bajos llegaron a considerarse protestantes. Solo 1/4 parte permanecieron católicos. Esos cultos fue otra manifestación, otro testimonio impresionante de lo que el pueblo de Dios, pues, movido por el Espíritu Santo, puede llegar a ser. Ay, Señor, vamos a ver qué pasa. En esta época solo había 4 ministros protestantes en toda Holanda. Sus trabajos eran incesantes,
Predicaban todo el día y viajaban toda la noche, pero sus máximos esfuerzos no podían abarcar la inmensidad del campo. Todos los días llegaban peticiones urgentes de un predicador desde ciudades y pueblos que aún no habían sido visitados. Los amigos del Evangelio volvieron sus ojos a otros países, clamaron por ayuda, representaron la grandeza de la crisis y rogaron que se enviaran obreros para ayudar a cegar los campos que ya estaban blancos y que prometían una cosecha tan abundante. En respuesta a este llamado se enviaron unos 10 pastores, principalmente del norte de Alemania, que se distribuyeron por las ciudades de Holanda. Siguieron otros predicadores que vinieron de otras tierras o surgieron de entre los convertidos en casa. Y no pasó mucho tiempo hasta que cada una de las principales ciudades disfrutó de una administración establecida del Evangelio. ¿Cuántos ministros se iniciaron? Mire, 4 nomás. Para todo un país, sí, el país es chiquito, pero es que 4. Para un país, digamos, del tamaño de Antioquia, más o menos, y un poquito más. Bastante poquito, o sea, muy poquito. Pero los hermanos de Alemania del Norte apoyaron y enviaron 10 más y después enviaron otros y se gestaron otros predicadores de los mismos convertidos. Todo iba bien y está como muy calmada la cuestión. ¿Qué estarán planeando cuando se quedan callados? Ay, Señor. Porque aparentemente, pues bueno, sí, el Señor está permitiendo esta manifestación. Pero vamos a ver qué sucede. Sucede algo inesperado. Dice, el 14 de agosto, la víspera de la fiesta de la Asunción de la Virgen, apareció de repente en Flandes una banda de hombres armados con palos, hachas, martillos, escaleras y cuerdas. Algunos llevaban pistolas y espadas. Este grupo estaba compuesto por los más bajos del pueblo, por holgazanes y mujeres de mala reputación. Aclamados, dice Grotius, por nadie sabe quién. Habían salido a hacer la guerra a las imágenes. Prosiguieron la campaña con singular energía y al no tener oposición, con total éxito. A medida que avanzaban las cruces, los santuarios y los santos de piedra que se encontraban junto al camino caían ante ellos. Entraron en las aldeas y levantaron sus martillos sobre todos sus ídolos y los hicieron pedazos. Luego visitaron las grandes ciudades donde derribaron los crucifijos que estaban en las esquinas de las iglesias y catedrales de todos sus símbolos consagrados. Cosa curiosa. Cuando están estas reuniones, no las pueden detener. Aparece una banda de gente de mala reputación y empieza a romper imágenes. Empiezan a acabar imágenes. Eso fue el 14 de agosto de 1566, un día antes de la fiesta de los católicos. Y empiezan a bajarse imágenes con cuerdas, cristos, vírgenes, santos, y a destruirlas, así como ven acá. Nadie los detiene. Esos son pocos. Se calcula que no eran más de 100. Y hacen su obra y por donde pasan están destruyendo las imágenes de los católicos. Adivinen a quién le van a echar la culpa, como suele suceder. A los protestantes, pero no eran ellos. Ah, exactamente. Vieja táctica. Por eso estaban como muy calladitos. Y ahí empiezan a bajar imágenes por todo lado, Bruselas, Amberes, bueno, todo lado. Las ciudades más grandes, las catedrales más encumbradas,
no solo eran las imágenes, sino también los altares que hacían en piedra, los altares que conocemos normalmente en las iglesias católicas, los empiezan a tumbar, los empiezan a arrojar. Eso, como dice ahí, son gente de mala reputación, pero ¿quién los puso? ¿Mm? En 3 días se habían esparcido por todos los Países Bajos, en 3 días nomás. Y en menos de una semana habían destruido 400 iglesias católicas. Eso se llama el ataque de los iconoclastas, se llama en la historia, de los iconoclastas de Países Bajos. Cuando llegaban a los conventos, ellos no mataron a personas, solo imágenes, solo reliquias. Y en los conventos también. Cuando llegaban ahí, pues tumbaban de todo y acababan con el convento. Y desde luego habían monjes y monjas que salían, unas movidas por el miedo, huían, u otras por el deseo de la libertad, se escapaban, porque muchas de ellas terminaban presas. O sea, estar en un convento es estar en una cárcel, ¿m? Mucho más en esa época. Y bueno, estas personas pues a la final fueron liberadas, pero está ahí como la duda, ¿quién puso esto ahí? Bueno, vamos a leer a ver qué dicen los informes. Desde luego en esa época no se supo, eso se sabe es por allá años después. Aparecen por ahí las de dónde provienen estos grupitos. En una apología que publicaron después de estos sucesos, los reformados dijeron: los propios papistas estaban detrás de la destrucción de imágenes, con el fin de tener un pretexto para acusar a los de la religión en rebelión. Esto añadieron claramente. Se vio por el tumulto que se reanudó en Amberes por 4 papistas que fueron colgados por ello al día siguiente. ¿Quién estaba detrás de eso? Mire, ahí está. Pero hoy en día usted abre Wikipedia y dice que no, que esos fueron los calvinistas y todos los que estaban en esas reuniones se volvieron fanáticos. Pero bueno, por algo el Señor le mostró este libro a la señora White para que hiciera el conflicto de los siglos, porque aquí habían muchas verdades. Mire, son los papistas los que están detrás de eso. Hermanos, algún día nos van a calumniar así, nos van a echar la culpa de cosas que hicieron otros o que hicieron ellos mismos para echarnos la culpa, o sea, porque no van a encontrar culpa. Y desde luego tenían que tener como una excusa para detener esas reuniones ya con tropas y con ejército, ¿sí me entiendes? O sea, no los podían detener así nomás, primero porque eran muchos, segundo porque ya no tenían una fuerza, digamos, inquisitiva que pudiera detenerlos a todos. Y pues necesitaban una excusa para meter más armamento. Y Tommy, Felipe, al parecer, estaba detrás de eso, ¿sí? Tommy, y encontré en un libro de Elena G. de White, en Testimonios para la Iglesia, página 37, donde dice lo siguiente: el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. O sea que se repite, ¿cierto, Tome? Claro, ahí se lo acaba de leer, hermano. Así es. Se va a repetir. Todas esas cosas, pero estamos estudiando también para que no se nos haga extraño, que cuando pasen esas cosas, pues nos vamos a acordar. Dice, ay, eso le pasó a los holandeses, le pasó a los luteranos, etcétera, etcétera. Pero el Señor está ahí. El Señor está ahí. Bien. Desde luego los protestantes repudian el hecho, los ministros dicen que no, ellos, o sea, un hermano fiel del Evangelio no se va a poner a hacer eso. Ténganlo por seguro, no es la forma ni es el espíritu de Cristo, no es con espada ni con ejército ir allá a bajar las imágenes, ¿no? Porque el Señor respeta la fe de cada persona. A veces nosotros somos muy intromisivos con la fe de otras personas y tendemos como a corregirlas o a criticarlas, ¿no? Eso también podemos traerlo a nuestra vida para que seamos respetuosos con las creencias de los demás, sobre todo los abuelitos, sobre todo las personas de más edad que uno se afana porque no guardan el sábado, porque alguna cosa así, el Señor no va a juzgar por eso. Si así fuera, pues va,
O sea, no, ese no es el evangelio. Dios juzga respecto a la luz que cada persona tiene. Entonces a veces nosotros podemos caer en eso, ¿no? De pronto no destruir imágenes, pero sí destruirle los sentimientos de las personas que pues son devotas a ese tipo de cosas. Es una reflexión ahí también para nosotros. ¿Mm? Pero claro, esto no lo hicieron los protestantes. Ahí los papistas están detrás. ¿Y por qué no llamaron? A ellos sí los podían detener, no eran más de 100, no superaba las 100 personas. Era una partida de unos vagos, así como Black Lives Matter en Estados Unidos, las feministas allá en Colombia cuando rompieron por allá Transmilenio y todo eso. Es la misma cosa. Grupos que pagan para destruir. ¿Ok? Ese es su único propósito. Entrenan y pagan para destruir. No son que se pusieron bravos, no. Ellos saben lo que hacen y van a atacar las ciudades. En una conferencia entre los principales nobles y el gobernador en Bruselas, el 25 de agosto, se acordó y firmó el siguiente tratado. La duquesa prometió por su parte que la Inquisición debería ser abolida desde este momento en adelante y para siempre, y que los protestantes deberían tener libertad de culto en todos aquellos lugares donde su culto había sido establecido previamente. Estas estipulaciones iban acompañadas de la promesa de que se condonarían todas las ofensas pasadas de rompimiento de imágenes y los manifiestos de los mendigos. Los nobles se comprometieron por su parte a disolver su confederación, a volver al servicio del Estado, a procurar que los reformados no acudieran armados a sus asambleas, y a que en sus sermones no invocaran la religión papista. De este modo, un resplandor se abrió paso entre las nubes y a la tormenta le sucedió una calma momentánea. ¿Y dónde está Felipe? Es la pregunta. ¿Y esta señora por qué tan condescendiente? Ahí es donde uno se debe preguntar. Si a Felipe le llegaba toda la información de último momento, él era el rey de todo el imperio español y ya habían pasado tantos meses, Felipe jugaba eso. Ese tipo era muy, muy, muy sagaz en eso. Y después pegaba la puñalada por detrás. Aquí vamos a ver. Está callado porque está planeando algo. Mientras tanto, las noticias de las iglesias saqueadas, las imágenes destruidas y las cosas sagradas profanadas viajaban a España. Felipe, que durante su estancia en Bruselas acostumbraba a pasar las noches en los mercados o a vagar enmascarado por las calles, saciando sus bajos apetitos con la vil inmundicia, cuando le llegaron las noticias de la profanación de las iglesias, primero se estremeció de horror y después tembló de rabia. Tirándose de la barba, exclamó: les costará caro, lo juro por el alma de mi padre. Por cada imagen mutilada morirán cientos de hombres. La afrenta ofrecida a la fe católica romana y a sus santos de piedra debe ser lavada con la sangre de los habitantes de los Países Bajos. Ahora sí se enteró. No se enteró de las reuniones al aire libre, supuestamente, ¿no? Pero ahora sí el quebrantamiento de imágenes, el rompimiento de imágenes, ahora sí se enteró. Pues mientras este tratado se acordó que los protestantes iban a construir sus propias iglesias y empezaron la labor de construir sus propios templos, pues templos sencillos, desde luego. Y empezaban a construir, parecía todo como bien, mire, ¿sí? Pero el plan era otro. Y él, pues con rabia y horror y todo esto, hizo esta declaración. Ya no, mire que ya la declaración no la hace contra los protestantes. Dice que esa afrenta debe ser lavada con la sangre de los habitantes de los Países Bajos. O sea, ya está sentenciando a toda una nación. Ya no importa de qué, si es católico o protestante. O sea, la cosa es más grave. En ese momento, en el 566, más de 3/4 de la población se declaraba protestante. O sea, más del 75% de los habitantes de Países Bajos era protestante.
Esa calma aparente duró solo unos meses, hasta el final del año 1566 y principios de 1567. Y manda a Felipe una carta secreta a su hermana y le dice, hermana, es hora de perseguir a lo máximo y anular todos los beneficios que ellos tienen. Y entonces Felipe dice, yo voy a preparar un ejército. Entonces él le cuenta todo a su hermana ahí secretamente. Y así es, Felipe va a hacer un ejército exclusivamente para cometer un genocidio en los Países Bajos. Ya no importa si es protestante o no, porque ya él se da cuenta que más del 75% son protestantes. Y ahí ya no va ni preguntar si queda algún católico. La guerra es contra toda una nación. Impresionante, hermanos. El príncipe de Orange renunció a todos sus cargos en manos del regente y se retiró con su familia a su finca ancestral en Nassau, Alemania, para esperar los acontecimientos. Sin embargo, antes de partir, advirtió al conde Egmont del destino que le esperaba si permanecía en Flandes. Tú eres el puente, dijo, por, por el ejército que Por el el que, ejército porque el ejército español pasará a los Países Bajos y apenas lo hayan pasado, lo derribarán. La advertencia no fue escuchada. Los dos amigos se abrazaron tiernamente y se separaron para no volver a encontrarse en la tierra. el Guillermo de Orange sabe que eso está como muy raro. Él se va a Alemania, a su finca, a su lugar de nacimiento. Él nació en Nassau, Alemania. Y le dice Egmont Horn, es mejor que nos vayamos. Aquí va a pasar algo muy grave. Y pues nosotros no tenemos ni ejército ni nada. Aquí nos van a acabar. No sé si él presiente o se entera, sí, pero él se va de Países Bajos, se va a Alemania a esperar a ver qué va a pasar. Él no tiene nada que hacer ahí, digamos, ejército no tiene, pero va a pasar algo ahí interesante. Permíteme, yo borro este. Repetí. Ok. Una pregunta, ¿no Sí, sería también que era parte del plan que él ya había escuchado de Felipe? probablemente. No lo sabemos, no lo sé. Pero él lo que veo es que, recordemos que él trabaja desde el principio con la corte de los Habsburgo. Quién sabe si la otra facción lo mete ahí, ¿no? Desde pequeño, también es probable. Y para empezar a tomarse los Países Bajos para la otra facción, la enemiga del papado, ¿no? Porque no hemos hablado de las dos facciones aquí. Esa es una opción. Otra opción es que este Orange, porque al parecer Orange, o sea, sí es de una familia de la nobleza, pero no es relevante, porque al final todos están subyugados por los Habsburgo. Probablemente es que los de la otra facción los están moviendo también, financiando de alguna forma. No sabemos. Son hipótesis. Son hipótesis que puede suceder ahí con Guillermo Orange. Pero ciertamente hay algo especial en él que el Señor pues lo va a usar también para liberar a su pueblo, ¿no? Como suele suceder el Señor. Y estos tres pues son muy importantes. Hasta este momento, Egmont y Horn eran católicos. Y Guillermo se está dando cuenta que él es más protestante que católico, ¿sí? Claro que él no dice nada, por eso se llama Guillermo el Silencioso. Muy prudente, el tipo es muy prudente. Y les dice a sus amigos, queridos amigos, que son católicos, pero católicos con principios, ¿sí? Fieles, no están de acuerdo con eso. Les dice, es mejor que nos vayamos. Egmont y Horn dicen, no, nosotros nos quedamos, sentimos que debemos quedarnos acá. Y dijo Orange, bueno, yo me voy, pero va a estar allí cerquita en Nassau. Si algo puede hacer, pues que Dios me ayude. Y se despidieron. Ok, bueno, por eso
le dijo a su amigo Egmont, dijo, tú eres el puente por el que el ejército español pasará a los Países Bajos, pero apenas lo crucen, te derriban. O sea, le está advirtiendo que lo van a traicionar. Pero Egmont dice, no, yo me quedo. Vamos a ver qué pasa. Apenas se fue Guillermo, en abril de 1567, una nube de desgracias descendió sobre los Países Bajos. Los discípulos de la Reforma huyeron como pudieron de Ámsterdam, y una guarnición entró en ella. En Horn, Clemente Martín predicó su sermón de despedida un mes después de la partida de Guillermo, y al día siguiente él y su colega fueron expulsados de la ciudad. Por la misma época, los protestantes de Eunhuisen escucharon su último sermón al aire libre. Se celebraron asambleas nocturnas en las casas de algunos burgueses, pero estas también se interrumpieron en poco tiempo. Un profundo silencio, un hambre de escuchar la palabra del Señor cayó sobre la tierra. Los ministros fueron expulsados de muchas ciudades. Las reuniones celebradas en lugares apartados fueron sorprendidas por los soldados. De los presentes en ellas, algunos fueron cortados en pedazos o fusilados en el acto, y otros fueron apresados y llevados a la horca. Empezó la redada. Claro, llega todo un ejército y ahí sí ya los empiezan a dispersar. Aunque muchos salen, ¿no? Guillermo les empieza a decir a todos, ya, cancelen reuniones y váyanse porque esto se va a poner grave. Muchos huyen. Unos huyen a Reino Unido, otros huyen a Alemania, pero otros no pueden huir. Y hasta lo último se quedan y es cuando empiezan a matar, a fusilar a los predicadores, a los pocos que hay. Y como dice acá, cayó un gran hambre de la palabra del Señor sobre la tierra, porque ya no se pudieron celebrar esas reuniones. Y ahora sin ministros, pues bueno, se complica la situación aún más. Los perseguidores se complacían especialmente en apresar y colgar o decapitar a los miembros de las reuniones. Así, dice Brandt, las horcas se llenaron de cadáveres y Alemania de exiliados. Al ministro de Cambrai le cortaron primero la mano y luego lo ahorcaron. En Oudenaarde y en otras ciudades se infligió la misma suerte a los pastores. Los monjes que habían dejado de contar cuentas y convertirse en heraldos del glorioso evangelio, antes que volver al claustro, se contentaron con pudrirse en las mazmorras o morir en los patíbulos. Un ciudadano de Bommel llamado Oberselka tuvo el valor de llevar una Biblia a la plaza del mercado y refutar los errores del papismo en presencia del pueblo allí reunido. Una o dos noches después fue metido en un costal y arrojado al río Wey. No hubo más exposiciones de las escrituras en el mercado de Bommel. Todas las iglesias protestantes que se estaban construyendo fueron demolidas y sus maderos fueron utilizados como horcas para colgar a sus constructores. Dura prueba la que les toca a los holandeses, que no alcanzaron a salir. Empiezan a matar a diestra y siniestra, como lo habían hecho antes. Y a dispersar a todas las personas y se acaba la predicación. Así como ustedes ven con esta crueldad. Terminemos con una última historia aquí en este párrafo de dos jóvenes que sufren el martirio, hermana Carolina. Dos jóvenes señoras de la provincia de Oberisel fueron condenadas a la hoguera. Una de las hermanas fue inducida a abjurar con una promesa de misericordia. Ella pensó que había salvado su vida con su retractación. Cuando llegó el día de la ejecución, las dos hermanas que no se habían visto desde que recibieron la sentencia fueron llevadas juntos al patíbulo. Para la que se mantuvo firme, se había preparado una estaca. La otra vio con horror un ataúd en medio de la arena, que esperaba recibir su cadáver tan pronto como el hacha hubiera separado su cabeza del cuerpo. Esto, dijo la hermana fuerte a la débil,
Es todo lo que has ganado al negar a aquel ante quien vas a comparecer dentro de una hora. Movida por la conciencia, cayó de rodillas y con fuertes gritos pidió perdón por su gran pecado. Luego se levantó y se declaró protestante. El verdugo, temiendo el efecto de sus palabras sobre los espectadores, la detuvo al instante, poniéndole una mordaza en la boca y luego la ató a la misma estaca que a su hermana. Un momento antes, parecía que las dos iban a separarse para siempre, pero ahora la muerte que divide a los demás las había unido con los lazos de una comunión eterna. Eran hermanas para siempre. Otra conmovedora historia de dos hermanas, una que se retracta y otra que sigue adelante, pero la que sigue adelante, digamos la fuerte, ya cuando se encuentra en el patíbulo, ve que a su hermana que se retractó la van a matar también. Ahí ya no respetaban si se retractaba o no. Si se retractaba la mataban quitándole la cabeza, o sea, una muerte más rápida. Y a los que no se retractaban a las llamas. Le dice esa hermana, la fuerte a la débil, esto es lo que has ganado al negar a aquel ante quien vas a compadecer dentro de una hora. Bueno, esa era la creencia en ese momento. Claro, esta hermana débil, pues, como movida por la conciencia, ¿no? Como dice acá, cae de rodillas y con clamor pide perdón por su pecado de haberse retractado, de haber negado al Señor Jesús. Y ahí se levanta y las le queman a las dos. Y las dos, pues, bendito sea el Señor, mártires del Señor. Bueno, podemos dejar acá, hermanos. Y eso que no ha llegado al ejército total que va a reunir Felipe II. Todavía, estos son apenas lo primero. Todavía no ha llegado el ejército. Van a enviar a un hombre sanguinario, al mismísimo duque de Alba, lo van a mandar a Países Bajos y ese hombre va a acabar, con el que se reunió Catalina de Medici. Este señor lo van a mandar allá con el ejército que están reuniendo desde Italia. Para acabar ya no con, o sea, ya no son solamente protestantes, sino con toda una nación, porque como ya la gran mayoría es protestante, pues hay que acabar con eso rapidito. Y eso, con la ayuda del Señor, pues vamos a verlo el sábado que viene. Viene muchas cosas, hermanos. Países Bajos es increíble, esa historia es impresionante, como hemos visto. Y si no, pues hermanos, mañana en Colombia empieza otro ciclo, diría yo. Ya el Señor nos ha dicho una y otra vez, no importa quién gane realmente. Y personalmente pienso que es más terrible si pierde Gustavo Petro. Mucho más terrible. Pero si gana también. Entonces, por cualquier lado que se mire, hermanos, a Colombia le toca un momento difícil. Y a todo el mundo le va a tocar, sí. Pero no nos queda más que orar para que nuestra fe no falte y para que seamos consuelo y portadores de palabras de vida para vida. Cuando las cosas se pongan duras y difíciles, podamos consolar a la familia, a los que están cerca, porque probablemente van a tener un chasco grande. Y hay que compadecerse de ellos, pedirle al Señor que nos dé amor. No empezar a decir, si ve, se lo dije. Si ve, no hay que, sí, con amor. Pero esto ya se viene a Colombia. Mañana, bueno, no sé cómo se verán las cosas, pero que sepamos que el Señor ya lo anunció antes, para que estemos preparados. Y seguir esperando en Jehová, a ver cómo se desarrollan las cosas. Oremos por por Colombia,
ya está decretado el asunto, ya Dios ha sido enfático en eso, no hay marcha atrás. Yo diría por nuestra fe que no falte y por que el Señor nos prepare para hacer consuelo cuando pasen las cosas que van a pasar. Tommy, parece que en YouTube alguien escribió, está necesitado de oración por YouTube. Ok. Vamos a revisar. Vamos a revisar tanto la hermana Yolanda. Si usted tiene hermana Lucy a la mano ahí, el chat de YouTube. No sé si lo tenga de la mano. Es que, bueno, espera un momentito yo. Si lo tiene a la mano, léalo. No, Tommy. Ah, ya, ok. Bueno, listo. Yo lo tengo a la mano. Ah, Me hermana me Alcira. acaba de escribir mi amiga llamada Ani que ore por ella. Tiene problemas y está con depresión. Por favor, me ayudan a orar por ella. Gracias. Ani. Ok. Bien. Ani, depresión es lo que tiene. Sí, por Ani. Depresión. Bien, sí, vamos a orar entonces por ese motivo especial. Que nuestra fe no falte. Sí, ¿Y cierto. por qué viene esa depresión? Hermanas, No pues sabemos, la el hermana. Señor lo sabe. El Señor lo sabrá. Hermanos, pero, perdón, yo no sé, pero parece que este es el común denominador y yo creo que eso viene como relacionado con la pócima, como se dice. Hace poco tengo un amigo que también hasta venía manejando en el carrito de él y trató de metérsele a una tractomula. Dice, estoy desesperado y cayó en depresión por unos problemitas sencillos que uno dice, pero es que esto no. Y he sabido de otras personas, entonces yo digo, ¿será que eso tendrá que ver? ¿Por qué la gente está cayendo en tanta depresión? No lo sé. Ahí les dejo esa situación. Ok, hermano. Sí, puede ser, sí. Vamos entonces a orar. Vamos a orar. A ponernos en manos del Señor. Esta nueva semana, bueno, nuestro país inicia un nuevo ciclo. Oremos. Bendito y poderoso Señor Jesús, gracias porque nos has hablado también a través de la historia profética. Nos has mostrado cuán grandes cosas puede hacer la fe en los creyentes. La fe que tú das a aquellos que se acercan a ti con corazón sediento de tus palabras. Hemos visto, Señor Jesús, cómo en Países Bajos en el siglo XVI mucho de tu pueblo estaba allí, siempre en riesgo, todo el tiempo. Estaban, Señor Jesucristo, como nos has mostrado, como ovejas al matadero. Y arrinconados allí, Señor Jesús, aún así mostraron mucho valor porque tenían esa fe que solamente tú puedes dar. Al ver estas historias tan conmovedoras, padres, hijos, hermanos, hermanas, a la hoguera, grupos de gente en la hoguera, y viendo esa fe, la cual podían hablar en medio de las llamas, que no salían gritos de ellos, la gente aún más impresionaba y veían el cumplimiento de tu palabra allí, la fe de los mártires. Y, Señor Jesús, mañana se llegó el momento final para Colombia, queriendo decir que mañana ya van a pasar catástrofes, pero sí es un punto de inflexión, Señor, como tú lo has señalado. Y se manifestará, Señor, lo que nos has dicho, Señor, lo que nos has revelado a través de la hermana Alcira. Y vienen cosas muy duras para Colombia. Eso es un hecho porque tú has sido enfático y lo has repetido una y otra vez. Entonces, Señor Jesús,
Pedimos que nuestra fe no falte. Tal vez veremos escenas tristes. Sentiremos miedo, tal vez. Señora, que nuestra fe no falte, la fe que tú has hecho en nosotros, porque nosotros no tenemos una fe fuerte. Por favor, te pedimos, Señor Jesús, que podamos tener ese espíritu de reclamar las promesas, tantas que hay allí en los salmos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los montes, de Jehová que hizo los cielos y la tierra, dice el Salmo 121, Señor. También dice ese salmo maravilloso que tú proteges la entrada y la salida nuestra. Tú nos proteges, Señor. Reclamamos esa promesa. También dice la palabra que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? También dice la palabra que tus siervos, Señor, tendrán asegurados su pan y su agua. Jesús bendito, reclamamos esa promesa. Conforme a tu inmensa misericordia, conforme a tu inmensa bondad para con tu pueblo y todos los que temen a tu nombre, Señor, guárdanos de esa hora dura que viene, de la hambruna, Señor. Ya vemos que las cosas se están encareciendo de una forma impresionante. Vemos que, Señor Jesús, a uno y otro lado del continente hay señales de que ya esto empezó, esta recesión. Apenas es el inicio. Y mañana, Señor, pues tú nos mostrarás por qué camino, Señor, vendrán el juicio a Colombia. ¿Por qué camino? ¿Por la ruta más dura? ¿O por una ruta también durísima, más lenta? No lo sabemos. Pero que se manifieste tu santa voluntad, Señor, sobre el pueblo colombiano y sobre el pueblo, Señor Jesucristo, que está allí temiendo a tu nombre, que hay mucho pueblo que tienes en Colombia y que amas este país maravilloso. Bendito Salvador, también te pido por la situación aquí en Brasil, porque acá nos amenaza la falta de gasolina. Señor Jesús, aunque tú has puesto un buen hombre en el gobierno, Señor Jesucristo, pues tú también puedes tener pruebas para este pueblo brasilero. Y aquí estamos, Señor. Y pedimos por ellos, porque aquí también hay pueblo tuyo, Jesús. Igualmente pedimos por Bolivia, porque allí dejamos muchos amigos. Oh Señor bendito, danos esa fuerza y esa fe que hemos visto en estas historias, para que no se queden en historias, sino que nosotros podamos contar nuestra historia para tu honra y tu gloria, Señor Jesús. Que se escriban en los registros de las memorias aquella fe que tú has colocado, Señor, en acción cuando se presenten estos momentos difíciles, que ya estamos viéndolos allí, que se acercan, que se asoman, Señor Jesús. Pedimos, Señor, por esa depresión que tiene la señora Annie. Tú sabes sus dolores, Señor Jesús. Conoces perfectamente el motivo, además. Conoces la razón de ello, pero también tienes la solución, la salida, la liberación de eso, Señor. Si es un demonio, Jesucristo, rogamos por favor que sea liberada, Annie. Que la libres de esa depresión, ese demonio de depresión. Si es causado por alguna condición de salud, igualmente te pedimos, Señor Jesús, salud para ella, salud mental, que pueda echar mano a las promesas que hay en la Escritura y que la puedas liberar de esta depresión, así mismo como a los otros casos que ha mencionado la hermana Doris. Que son extraños estas cosas que están sucediendo, Señor. Pero rogamos, Señor, lo mínimo que podemos hacer es, Señor, en tu nombre clamar, movidos por tu Santo Espíritu, y pido por las familias de la verdad os hará libre, Señor Jesús. Cada uno de nosotros, por favor, protege a los nuestros, mi Salvador.
Que no se nos niegue el pan y el agua como tú lo has prometido, Señor bendito, aún a nuestros familiares. Y que este sea un despertar para muchas personas, Señor, incluyendo gente de nuestra familia, y que puedan acercarse a ti, Señor Jesús. Y nosotros, si hemos de ser esos mensajeros, que nos pongas en nuestros labios palabras de vida para vida y no de muerte para muerte. ¿No? Que podamos ser tus instrumentos para dar consuelo, alivio, esperanza y compartir también el pan que tú nos des, Señor, en la medida que tú lo dirijas, Señor. Lo pedimos, lo rogamos y le damos nuestra oración en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.